Dice Javier Gallego que solo nos queda el fin de fiesta, esa última canción que nadie quiere que se acabe porque todos saben lo que les espera ahí fuera. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Hoy vamos a sumergirnos en La caída del imperio, la primera novela de Javier Gallego, a quien conocéis como director del podcast Carne Cruda. Es un retrato de esa generación de treintañeros preparados, pero también precarios, perdidos. Veremos una noche de 3 días, veremos tantas rayas de coca como boquetes vitales y veremos la eclosión del 15M. La caída del imperio es una auténtica demolición y un gran título. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que los únicos algoritmos somos nosotras. Hola, Fernanda. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Adelante. Bien. Pues gracias por recibirnos. De nada, encantada. Te he traído un sitio increíble, no me digas Sí, tú que no. sí, De sí. hecho, aquí hay una escena increíble en la novela. Y que Ay, empiezan, es verdad. los personajes van por muchos de los garitos de Malasaña, también pasan por el Burliche, El Sol. de la Sala Sol, el Templo del Gato. que sigue existiendo? No, ¿o no, sigue existiendo el local y de hecho todavía pone el Templo del Gato, pero está cerrado hace un montón de cerrado, años. ¿no? Y luego también sale algo de Lavapiés, sale el Travelín. Bueno, Javier, me has traído al Tupperware, uno de esos locales de la noche madrileña en los que transcurre tu novela. Cuéntame por qué estamos aquí. Bueno, porque es una novela muy nocturna, como bien decías, que recorre algunos de los barrios más festivos de la ciudad y algunos de los garitos más underground, y el Tupperware tiene una larga tradición dentro del barrio de Malasaña. Aquí transcurre una de las escenas de uno de los personajes que tiene un viaje psicodélico con las paredes llenas de objetos y de colores y los ojos que hay en el techo. Ahora entiendo por qué, claro, Claro. estos ojos en el techo y estas bolas dando vueltas. Que empiezan a estirarse como chicles, y quería hacer este homenaje porque además yo tengo mucha relación con Blanca del Amo, que es una de las hermanas que regenta este garito, así que le pedí para esta entrevista que pudiéramos estar aquí a solas antes de que esto se llene de gente, como ocurre todas las noches. Sí, bueno, siento que los personajes están por aquí escondidos, ¿eh? ¿Crees que han quedado un poquito por aquí, por detrás de esas puertas y esos barriles? Sí, estos personajes viven mucho en la noche. De hecho, dicen en ese manifiesto, Manual para escapar de la policía, que es una especie de manifiesto vital para el grupo de amigos, que ellos viven de noche y mueren de día. Como bien decías en la introducción, ahí fuera hay un mundo hostil, ahí fuera está la demolición, entonces ellos tratan de escapar, de vivir, de evadirse, pero también yo creo que confrontar la realidad y de encontrarse a sí mismos y encontrar al grupo, a la tribu, en esas noches de desenfreno. El desenfreno y la noche y la fiesta no es solo una manera de huir, creo que también es una manera de vivir de otra forma. Creo que también hay algo político en el baile, algo insumiso y transgresor en la noche, en esta manera de decir: estamos al otro lado, estamos en el margen, estamos donde no nos podéis ver, estamos en las catacumbas, nos escondemos en los sótanos. Vamos a explicar a los oyentes, a las personas que nos están escuchando, cosas de tu novela. En tu novela creo que retratas una generación, bueno, lo que comentábamos, muy sin trabajo fijo, sin casa, sin familia, sin brújula en la vida. La generación de hoy, la generación de hace 10 años, la generación incluso de hace 20. ¿Es lo que has pretendido, un retrato Sí, de generación? Quería que fuera una novela generacional y una novela sobre la juventud. Yo retrato la juventud cuando la viví en su mayor plenitud y también en su mayor drama e incertidumbre, pero veo que esa generación que retrato en realidad es una generación que se ha ido repitiendo en las últimas 2 décadas. Desde la crisis del 2008, que ya venía precedida de cierta precariedad y problemas de paro juvenil, hasta el día de hoy, creo que se ha ido cronificando, de hecho, esa crisis para la juventud. Entonces, es, por un lado, un retrato generacional de una juventud en crisis
que tiene una crisis vital que coincidió con una crisis social, política y económica. Y al final yo hablo de cuestiones básicas de cualquier juventud, que es el esplendor, la sensación de inmortalidad, el poderío y también la vulnerabilidad, el desencanto, la rebeldía. El despertar de esa noche, ¿no? El despertar de esa noche, de claro. 3 días que Una nos has noche de planteado. 3 días, como decías, es casi el fin de fiesta, ese momento en el que tú sabes que las luces se van a encender y no te va a gustar la cara que tienes y no te va a gustar la realidad cuando las luces se encienden. En esa oscuridad, por cierto, también creo que hay mucha luz, que ellos encuentran muchas veces la luz de la amistad, la luz del amor, es decir, aunque son unos personajes que se ve que están perdidos y en búsqueda, y muchas veces quebrados, creo que en la noche encuentran mucho más su sitio que en el día. El día no les ofrece más que problemas, incertidumbres, un horizonte que se ha venido abajo, y mientras el imperio que hay ahí fuera, ellos intentan levantar el imperio de la amistad, del amor, de la noche, del baile, de la diversión y también un poco, creo que de la búsqueda de otras formas de vida. ¿Crees que es una generación perdida o perdedora? Muy buena pregunta. ¿Que es una generación perdida? Podríamos afirmarlo. Sobre todo que perdió las ilusiones y perdió la esperanza en un futuro. Porque además lo vio, lo tuvo delante. Incluso te diría que era una generación que tuvo una oportunidad. Pero esa oportunidad desapareció, casi como un espejismo en el aire. Entonces hubo una sensación de desencanto y de frustración, también de rabia frente a la generación anterior. Hay algo que creo que caracteriza mucho esa generación que se ha podido definir como del 15M o la generación X aquí en España, que es la decepción con los padres, el momento de matar al padre porque la herencia recibida, que diría el otro, no ha sido la prometida. Entonces, cuando las promesas no se cumplen y cuando esa generación empieza a vivir, por lo menos en lo económico, peor que sus padres, hay una contestación frente a sus antecesores. Y perdedora, no creo que es una generación que ha seguido luchando. De hecho, una generación que se subió a un levantamiento popular, que hizo su momento de revolución en el 15M y que además arrastró a otras muchas generaciones, anteriores y posteriores. Me preocupa más, te diría, las generaciones que han venido después, más jóvenes que han nacido en esa crisis permanente, que han nacido sin horizonte ninguno, que ya no están ni siquiera esperanzados, sino que creo que basculan entre la apatía, el nihilismo, porque nunca han tenido una esperanza, porque no han visto que la cosa podía ir a mejores, que han nacido con un paro galopante, sabiendo que van a vivir en casa de sus padres o en pisos compartidos, en la precariedad durante probablemente un par de décadas, hasta casi los 40, es decir, que no tienen un futuro. Esa sí que es una generación de no futuro. Y esa generación creo que es caldo de cultivo precisamente para la rebeldía reaccionaria. Es decir, cuando nadie te ha dado nada, lo hemos visto en Argentina hace muy poco, ¿no? Los jóvenes se agarran a ese espíritu autodestructivo de, bueno, acabemos con todo, empecemos de cero, porque como no tenemos nada, pues que todo empiece desde la nada. Lo estamos viendo también con los jóvenes aquí con Vox, ¿no? O sea, estamos viendo más modos machistas y más modos partidarios de Vox entre los jóvenes que entre los mayores. ¿Crees que del 15M no queda nada, no nos ha servido para nada? Porque voy un momento otra vez a tu novela que estabas ahora contando del 15M. Efectivamente, el 15M surge ahí como algo que está ocurriendo paralelo a las marchas de estos protagonistas tuyos. De hecho, es decir, ellos están en la noche, están en las copas, salen de madrugada y se están encontrando que la gente va a la manifestación. Es un mundo paralelo muy interesante el que trazas. Entonces, mi pregunta es, ¿esa catarsis que les sirve a ellos el 15M ha servido para algo? Lo primero es que yo coloco precisamente el 15M al final de la novela para que sea la catarsis a la crisis una posible salida. Es decir, no es una novela sobre el 15M, sino sobre cualquier generación en cualquier momento de crisis que encuentra un episodio histórico que le puede responder. Pero sí creo que, claro, que el 15M ha dejado algo. Tanto es así que esa reacción retrógrada es una respuesta a todos los avances que vienen del 15M. Es decir, el feminismo
que ha avanzado tanto, por supuesto, por la lucha que viene desde hace décadas, pero que se sube a la ola del 15M, es contestado en contra porque, claro, de pronto el sistema y una sociedad conservadora ve que está perdiendo privilegios y que está retrocediendo. Entonces intenta hacer retroceder todos esos avances que provienen del 15M. O sea, no se podía haber entendido ni todos los ayuntamientos del cambio, ni un gobierno progresista en 2 legislaturas, con una serie de avances que no han sido todos los que pedía el 15M, ni mucho menos, claro, el 15M era una enmienda a la totalidad, pero que han sido avances evidentes en leyes y en libertades y derechos. ¿Y crees que esa generación que estás describiendo te lee? Bueno, espero que me lea. ¿Es lectora esa generación? Sí, yo creo que sí, que es una generación cultivada y lectora. Y de hecho creo que no hay, o no ha habido, mucha literatura en torno a esa generación y al nosotros, porque si algo recuperó el 15M es el nosotros, es el colectivo. Y de hecho en un momento en el que hay mucha literatura del yo, mucha autoficción, yo quería recuperar la literatura del nosotros. Es decir, yo quería contar una novela de personajes, donde uno se encontrara en muchos de ellos, y encontrar a sus amigos y encontrar a las personas que conoce en muchos de esos personajes, y hablar de nosotros, de la sociedad, de quiénes somos, con todas nuestras incertidumbres e inquietudes, con todas nuestras diferencias y diversidad, porque para mí la autoficción empieza a reducir el mundo a cápsulas muy pequeñas, y creo que precisamente el 15M recuperó el relato colectivo y yo quería hacer un relato de la colectividad. También es una novela de choques, ¿no? De choques fuertes. Es decir, estoy pensando en ese chico que es camello, un pequeño camello, y que choca con su padre, que es un progre, entendemos que parte del gobierno socialista, o bueno, aunque no lo mencionas así, o la chica que se lía con un poli, con un madero, es decir, con el enemigo, o la pareja que se ha separado, bueno, pues por su devenir, por un choque de futuros, ¿no? Que no existen. ¿Crees que es una generación en la que no se salva nadie, de una tierra quemada apabullante como la que dibujas? Creo que puede generar esa sensación de retrato desolador y desolado de un momento de ruptura y quiebra. Precisamente, de hecho, yo utilizo a Scott Fitzgerald como cita, un libro que se llama La Grieta, sí. Y un libro que se abre con una frase demoledora que es: toda vida es un proceso de demolición. Pero yo creo que a veces uno tiene que romper y romperse para renacer. Y creo que de eso va también la novela. Es decir, de darte cuenta que se acaba la juventud, darte cuenta de que algunos de los sueños que tenías se pueden acabar y luchar por sobrevivir en ese mundo que se está cayendo a trozos, por mantener vivos tus sueños y mantener, valga la redundancia, viva tu vida. Es decir, creo que son unos personajes que no se han rendido. De hecho, dijo Alba Carballal, después de leer la novela, que se situaba este libro en ese extraño equilibrio previo a la rendición. Y también Luis G. Martín, cuando la leyó, dijo: esto es para aquellas personas que nunca se rinden. Este es un libro para esas personas. Y yo creo que, aunque parezcan rotos, de hecho están muy rotos los personajes en algunos momentos, yo no veo que la novela termine en una caída total, sino en una caída que puede ser un inicio de un levantamiento, cada uno a su manera. Oye, te estoy oyendo y estoy oyendo carne cruda, lo siento. Y tú me oyes, el otro día lo hablábamos por teléfono. Exacto. Mañanas, sí. Es que fue, para que lo entiendan los oyentes, fue muy curioso el otro día cuando hablamos por teléfono. Yo me reía porque sentía que te conocía por oír tu podcast y tú me dijiste lo mismo por oír la cadena SER. Entonces, antes de que nos sumerjamos a hablar de más literatura, ¿qué nos dice la voz de las personas? Uf, qué gran pregunta. Yo creo que la voz es la que más desnuda el alma. Y también se puede ocultar mucho con la voz y se puede mentir mucho con ella. Y además creo que es el interruptor de la imaginación. O sea, nadie que escuche la radio no ha imaginado en algún momento al locutor o locutora, por supuesto. Yo antes de ver una foto tuya en internet, a veces escuchaba y digo: ¿cómo será Berna González Harbor? Claro, y entonces te haces una idea. Aparte de la facilidad que tiene la radio, yo he trabajado mucho en ello, de que simplemente con una palabra yo te puedo decir: estás en un castillo, y tú ya estás en un castillo. Claro. Entonces esa potencia que tiene la voz. De hecho, una cosa que he disfrutado mucho también es con la
y la he sufrido también en parte, la lectura del audiolibro. Yo he hecho la lectura de la novela. ¿La has leído tú? Una novela que, como sabes, al ser experimental es muy compleja de leer en voz alta. La hice yo porque creo que nadie la podría haber entendido, claro, evidentemente como el autor, y porque también quería disfrutar los distintos tonos que tiene y darle esa variedad estilística a través de la voz. Y la voz es tan sugerente. Yo escuchaba después con la directora del podcast, Victoria Blasco, que es amiga, y claro, de repente tenía una sonoridad a veces como que cobra vida. Claro. En la voz, de repente, la palabra escrita cobra vida, vibra. Bueno, pues vosotras oyentes que le estáis escuchando y me estáis escuchando, imaginaos esta voz convertida en literatura. Y esta voz, precisamente por la multiplicidad de voces que hay en esta novela, en La caída del imperio, me ha recordado a William Faulkner. Tú me alegra mucho que hagas esta referencia. Citas El ruido y la furia. Yo he pensado en Mientras agonizo, porque ¿Sí? Esa coralidad de voces, a las que además no anuncias, que sepan nuestros oyentes que se van a encontrar un libro en el que no es fácil leer, no hay guiones de diálogo, no hay explicación de qué personaje está hablando, pero por el contexto lo vamos a ir deduciendo. ¿Cómo te han influido Faulkner, Scott Fitzgerald, que acabas de citar? Cuéntanos cuáles han sido tus referentes. Como decían en Amanece, que no es poco, es verdadera devoción lo que hay por William Faulkner en mi caso. Y de hecho, la primera frase de la novela, caminamos como gatos sigilosos entre el bullicio y el baile, ese bullicio y el baile era mi manera de decir solapadamente entre el ruido y la furia. Que es una novela que empieza de manera muy parecida a la mía en el sentido de que hay una cierta confusión en la voz que te habla y no sabes muy bien qué está pasando porque hay un torbellino. Yo quería, de hecho, que fuera la entrada en la novela, que es la entrada en un garito de fiesta a través de los ojos de un espectador, de un chico que se une al grupo pero no pertenece a él. Y me ha influido mucho tanto Faulkner como Virginia Woolf. De hecho, una amiga mía me dijo, esto es la señora Dalloway en el siglo XXI. Ella organizaba una fiesta que empieza comprando unas flores, tú has organizado una fiesta desfasada de jóvenes en el siglo XXI. Coca, ¿no? Efectivamente, con otras flores. Y todo ese modernismo anglosajón de hace un siglo, esa experimentación formal en la que el cómo también se convierte en parte del qué. Yo, bueno, aparte de que he sido muy lector de estos dos que te he dicho, de Juna Barnes y El bosque de la noche, que es una novela que ha influido muchísimo en la mía, ha sido fundamental a la hora de encontrar el estilo, que ha sido quizá lo más difícil y lo que me ha llevado más años conseguir, porque yo me di cuenta que si quería contar una fiesta desde el punto de vista de cada uno de los personajes, tenía que meterme en sus cabezas, tenía que hacerlo a través de técnicas como el fluir de la conciencia, cierta experimentación formal que diera lugar a que el oyente, a que el lector entienda que está dentro de la fiesta. Al final yo quería convertirlo en una fiesta de la palabra y quería romper las normas como se rompen las normas durante la fiesta, que se relajan, que se transgreden. Por la noche no somos como por el día. Y quería que todo eso, y la sonoridad, y el olor, y la palpitación, y el golpear de la música, estuviera en la forma de escritura. De hecho, si te das cuenta, es muy acelerada, muy frenética cuando es de noche, y según ellos se van calmando, van reflexionando, porque ellos te van contando su vida a lo largo de estos 3 días, vuelven los signos de puntuación. Es más triste. Es más triste, es más reflexiva, se relaja la forma de escritura. También una cosa que pensé, que fue muy intuitiva, es, claro, por la noche no puede haber signos ortográficos. No, la noche rompe con todo eso. Entonces, bueno, es un juego y una invitación, un reto para el lector. Yo sé que tiene una cierta dificultad a veces entrar en ese juego, porque no es una lectura sencilla y convencional, pero creo que cuando entras, realmente te sientes dentro de esa fiesta y dentro de ese grupo de amigos. Bueno, que sepas que he pedido a una persona que conoces, a un compañero, que nos cuente a dónde le ha llevado tu libro. Vamos a escucharle. Hola, soy Sergio Fanjul, de la sección de Cultura del País. Antes de la crisis de 2008, hablar de política era considerado como aburrido y panfletario. Pero vino la crisis, arrasó países y los productos culturales, las novelas, las películas, las performances, se volvieron prácticamente monotema. Desahucios, vidas truncadas y pérfidos banqueros sacando tajada de una estafa. Todo trataba de la crisis. La crisis era el mundo y el mundo iba mal. Luego llegó una ola de indignación encarnada en España en el movimiento 15M y la protesta también entró en ese ADN cultural. De hecho,
un programa de radio llamado Carne Cruda, presentado y dirigido por Javier Gallego y dedicado a la cultura alternativa, hizo un viraje hacia los temas políticos, aunque ya los tocaba antes, y ganó gran popularidad, una popularidad que continúa hasta hoy, cuando navega libre, alejado de cualquier emisora, sustentado por sus socios. Por eso, cuando Alfaguara anunció que iba a publicar una novela de Javier Gallego ambientada en el 15M, lo primero que me vino a la cabeza era que esa iba a ser una novela política. Y el libro tiene su faceta política, pero más bien retrata a una juventud a toro pasado, medio hedonista, medio indignada, entre la juerga y el compromiso. Un autor que dejó de ser joven, al menos por edad, y unos personajes que en aquel mayo de 2011 de las plazas estaban dejando de serlo y no entendían muy bien ni cómo ni por qué. Hay en este libro fiesta nocturna, hay relaciones personales, sexo, droga y rock and roll. De hecho, por momentos leer la novela es como estar drogado. Pero no es exactamente una novela generacional, como Historias del Cronen, con la que podría compartir cierto espíritu, que José Ángel Mañas escribió cuando tenía más o menos la edad de sus protagonistas. La han comparado con El camino de Jack Kerouac, también como una mezcla del Cronen y el Jarama de Ferlosio y La estaca, la canción de Lluís Llach. Le han alabado el ramalazo experimental y las referencias poéticas. Algunas son evidentes, como en el caso de Jaime Gil de Viedma, y otras solo para los muy cafeteros, como algunas alusiones veladas al Cuervo de Ted Hughes. Por supuesto está la conexión con la poesía anterior de Gallego, arrebatada y publicada por la editorial Arrebato. En muchos lugares también la melodía verbal de sus editoriales radiofónicos, porque se ponga al teclado o se ponga al micrófono, Javier Gallego sigue siendo crudo. Bueno, y ahora sí, esto es ¿Qué estás leyendo? El podcast de libros del país, y vamos a ver qué tienes en la mesilla. Yo te he pedido que nos traigas tus libros de cabecera, los que estás leyendo, los que tienes en la mesilla, y me ha llamado mucho la atención, aquí los tenemos, sí. Los oyentes no los ven, pero se los vamos a contar, lo ecléctica que ha sido tu selección. Has traído novela, has traído ensayo, has traído poesía, spoken word, has traído a una mexicana, a una francesa. Creo que podíamos hacer un chiste con todo esto. Vamos a ver. El primero que me has mencionado es Fernanda Melchor, Temporada de huracanes, novelón. Eso sí, doy es una fe. obra deslumbrante. Doy y es fe. deslumbrante Cuéntanos. En el estilo, en la escritura, en esa fluidez lingüística. Yo soy muy lector de la literatura latinoamericana. A veces pienso que hablan otro idioma, que no es el mismo que hablamos en la península. Y qué rico es, y ¿no? qué riqueza tienen. Y yo soy un bebedor y un disfrutón de esa riqueza, y esta novela, que es muy árida, muy sórdida, muy dura, tiene una escritura abrumadora, ¿no? Qué belleza poética en esa sordidez y en esa crudeza. A mí esta es una de las obras que más me ha gustado últimamente. Me recordaba mucho a otra escritora que yo admiro muchísimo, que es Laura Restrepo. Claro. Los Divinos es una novela que también ha influido en parte en la mía, que es un grupo de amigos, aunque ellos... la historia es muchísimo más terrible, pero esta facilidad que tienen para jugar con el lenguaje. Acaba de publicar Mónica Ojeda Chamanes sí. eléctricos en la Fiesta del Sol, que también es otro viaje poético, casi parece que invocan cuando escriben, ¿no? Como que el lenguaje está invocando a los espíritus. Tienen una potencia sonora que Faulkner la tenía, que la tenía Juan Rulfo. Esta manera de escribir que a veces parece que estás tocando las palabras, que te las puedes comer con tenedor y cuchillo, me fascina. Sí, la verdad es que Temporada de huracanes, doy fe, es un novelón, está muy vivo, aunque tiene ya 2 o 3 años, y yo también se lo recomiendo a todo el mundo, y estoy de acuerdo contigo en ese uso del lenguaje en Latinoamérica, que yo siempre que estoy con autores de allí les pregunto, ¿no os parece soso lo que escribimos los de aquí? Porque comparado con ellos, en fin. Esto, cuando fue Oscar Wilde a Estados Unidos, una de sus frases más brillantes, que tenía muchas, fue: lo que está claro es que nos parecemos en todo, menos en el idioma. Hasta cualquier taxista colombiano, ¿verdad? Sí, es es apabullante. Es evidente que tiene una riqueza, que yo creo que, por ejemplo, en el sur de España esa riqueza lingüística, de vocabulario, de léxico, es mayor que en el resto de la península, pero bueno, yo no quiero meterme en jardines que empiece alguien aquí a decir, pues en mi región se habla fenomenal. Por supuesto que sí, pero creo que la literatura latinoamericana tiene una viveza lingüística extraordinaria. Bueno, nos traes también Nada se opone a la noche, de Delfín de Vigán. Cuéntanos. Pues yo no soy, como he dicho antes, nada amigo de la autoficción. Pero esta lo es. Esta claro, lo es, pero esta lo es, y la he traído porque habla de una historia familiar con muchos personajes, y es una indagación en la locura, en la maternidad,
Es la historia sobre su madre. Su madre que se suicidó, ¿no? Sí, se suicidó y además lo cuenta en las primeras páginas. Y bueno, a partir de ese hecho, ella empieza a tirar de todos los hilos y hace una investigación apasionante, que es muy emotiva en muchos momentos, muy triste, pero creo que trasciende precisamente ese género de la autoficción porque acaba convirtiéndose casi en una gran novela sobre su familia, ¿no? Contándose a sí misma en primera persona en muchos momentos, pero también dejando que hable las voces de la familia y sobre todo me parece muy emocionante el retrato familiar y el retrato de su madre. ¿Cuánto nos cuesta conocer a nuestros padres? Qué pocas veces nos sentamos a preguntarles quiénes son, claro. como les pasa también a los padres con los hijos. Qué dificultades tenemos a veces de romper esa barrera, ¿no? Que no nos sentamos a hablar unos con nosotros. Ella se sienta a hablar con todos los que conocieron a su madre y hace un retrato brillante de una vida que es todo lo contrario, oscura. Yo creo que este te lo voy a pedir, porque no lo tengo. Te lo puedes llevar. Y todavía no. A mí me lo no recomendó lo he leído. una amiga y compañera, Celtia Tabeallo, que trabaja conmigo en Carne Cruda, que es una gran lectora de todo y especialmente de Delfín de Vigan, y me dijo, este libro te lo tienes que leer. Sí, yo la he leído a ella, pero este no, y creo que te lo robo o me lo prestas. Sí, te lo presto. Bueno, nos traes también a la sueca Liv Strömquist, no sé si lo digo bien, Sí, una novela no lo sé. gráfica, en este caso No siento nada. Bueno, aquí es novela gráfica y ensayo. Digo, voy a intentar meter, como leo de manera bastante ecléctica, si es cierto, algo que tenga un poco de todo. Esto es una maravillosa indagación humorística, pero al mismo tiempo muy profunda, el humor también puede ser muy profundo, de cómo se ama en el siglo XXI. ¿Por qué hay tantas parejas líquidas? ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar una pareja de larga duración? ¿En qué ha cambiado el amor en el día de hoy? Y lo hace a través de muchos de los pensamientos de Eva Illouz, la socióloga y ensayista francesa, y también a través de Roland Barthes y toda la teoría que tiene sobre el amor, y otros filósofos a los que va desgranando mientras ella misma va reflexionando sobre esto. Es fascinante, la verdad es que es divertidísima, te ríes y te sientes muy retratado. Creo que Leonardo DiCaprio es el protagonista Sí, o muy uno bien de que la los estrella de la personajes. colación, claro. La pregunta empieza es, ¿por qué Leonardo DiCaprio va intercambiando mujeres que parecen intercambiables porque son todas modelos más jóvenes que él, del mismo aspecto físico? Cuando termina con ellas parece que no ha ocurrido nada ahí porque siguen siendo amigos como si nada hubiera pasado, no hay ruptura, no hay drama, no hay catarsis, no hay nada. Entonces se pregunta, ¿por qué Leonardo DiCaprio no siente nada? Y a partir de eso empieza a hacer esa indagación sobre el amor. Muy bien, pues saltamos a Berta García Faet, Corazonada, ahora ya estamos en poesía y estamos en España. Sí, yo soy poeta, he publicado dos libros y leo todo lo que puedo poesía, tanto anterior a esta época como contemporánea. Y Berta García Faet me parece una de las voces más interesantes, importantes que hay en la poesía contemporánea española actual. Una de las grandes experimentadoras. Yo no siempre la sigo en todos los experimentos, es decir, no siempre entiendo lo que está haciendo, pero comparto profundamente que alguien intente romper los corsés, intente inventar, intente crear algo nuevo, y luego ella es poderosísima, no solo en esa capacidad de atravesar límites, sino de conseguir a veces momentos de una poesía arrebatadora. Ha hecho incluso una versión de uno de mis poetas y uno de mis libros favoritos, Trilce, de César Vallejo. Imagínate intentar hacer una revisión de eso por el filtro de Berta García Faet. Es una aventurera de la poesía y yo animo mucho a aventurarse en sus poemarios, y especialmente este último, Corazonada, que estoy leyendo ahora. Bueno, y por último nos has traído Que se coman el caos, de Cae Tempest, que antes era mujer, ahora es no binaria o Sí, no binario. Eso es. Y que está en Arrebato, precisamente. Claro, si Arrebato no es la editorial que recuerdo me mal. publica a mí. Cuéntanos qué Pues tenemos mira, aquí. Cae Tempest es, como bien has dicho, spoken word en parte, porque ella se hizo muy conocida por sus espectáculos de poesía en directo, acompañados muchas veces por música. Tiene un espectáculo poderosísimo, es tremenda, verlo en directo es tremendo. Y este libro, lo bueno es que, aparte de ser la primera edición que se hace bilingüe en castellano en España de la poesía de Cae Tempest,
es que lo puedes leer al mismo tiempo que lo oyes. Sí. Porque está en sus discos. Está en YouTube también. Está en sus discos, los puedes encontrar. Y yo animo a hacer esa experiencia. Y bueno, además quería hablar de cómo un sello pequeño como Arrebato nos arrebata con propuestas escénicas como estas. Yo empecé en esta editorial publicando mis 2 primeros libros y también llevándolos a escena. Como además soy músico y vengo de la radio, pues me muevo en derroteros similares a los que se mueve Kate Tempest, y este libro, Que se coma en el caos, es un bofetón con la mano abierta. Habla de jóvenes precarios en la Europa actual y es un libro espectacular. Nos quedamos con todas estas recomendaciones y vamos a escuchar las que nos hace esta semana Babelia. Hola, soy Jordi Amat, coordino el suplemento cultural Babelia y la historia es una mina para pensar el presente. Se trata de buscar libros sobre el pasado, llegar a lugares oscuros que desconocías, descubrir episodios y personajes luminosos. Es lo que nos ha ocurrido con Toussaint Louverture. Tal vez sea un nombre que te suene, o en un viaje a Francia habías descubierto algún espacio dedicado a su memoria. Tal vez te sonaba que existió otro Espartaco que no se parecía al Kirk Douglas en modo romano. Era Louverture. En la época de las revoluciones liberales también existió en las colonias occidentales un héroe de color que fue un símbolo de la lucha contra la esclavitud y por la libertad. Si no lo conocías, si no lo sabías, como me ha ocurrido a mí, te recomiendo su biografía. Se titula El Espartaco Negro y su autor es Sudith Haza-Rezin. Seguro que pronunció mal su nombre y peor su apellido, pero puedo asegurar que el libro lo acaba de publicar Ático de los Libros. Es una biografía notable que nos interpela cuando entendemos que no podemos pensar nuestro tiempo, que es el de la globalización, sin comprender lo que fueron los procesos de colonización. En este caso debemos situarnos en el Haití francés y en el periodo posterior a la Revolución Francesa, en un momento en el que aún existía el infierno en la tierra del trabajo esclavo. Mediador y militar, político y por tanto con conductas ambiguas también, Louverture acabó preso, pero su vida no fue en vano. Había sembrado semillas de libertad. Bueno, Javier, hemos escuchado tus recomendaciones, las de Babelia. Para terminar, quería pedirte un poema. En tu novela citas a Gil de Viedma, a William Carlos Williams, a Aida Vilariño. ¿Cuál eliges para despedirnos? Bueno, habría muchos. Podría haber elegido cualquiera de estos que he citado, incluso T.S. Eliot, que habla del paso del tiempo, y es uno de mis poetas también favoritos. Pero este de Gil de Viedma me parece el más representativo porque además los personajes discuten sobre él y hablan de ese verso tan conocido que es el que abre el poema, que la vida va en serio, uno lo empieza a comprender más tarde, y uno de los personajes dice, demasiado tarde lo empieza a comprender, porque es verdad que uno no se da cuenta del imperio que es la juventud hasta que pierde el imperio, hasta que cae el imperio. Bueno, el poema lo conocéis, pero me parece una hermosa manera de terminar, y dice así, que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Gracias, Javier. Gracias a ti, sí, un placer. ¿Y ahora me lo firmas? Sí, por favor. Venga. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.